La bibliografía es la misma que hemos usado pues como hasta hoy. Igual el link también está ahí en CES Virtual. Lo que necesiten me van contando. Bueno, entonces en resumen habíamos dicho que el ojo tenía como unas capas histológicas, ¿cierto? Y empezamos a verlo de afuera hacia adentro. Ya habíamos hablado de la capa más externa, que es la fibrosa, que tiene esclera y córnea. Habíamos hablado de la capa intermedia, que es la úvea, que se divide en coroides, que es donde están ese montón de vasitos, iris y cuerpos ciliares, que son esta estructura que le dan soporte al lente y que producen el humor acuoso, que acuérdense que está aquí en toda la parte anterior del ojo. Y finalmente estábamos hablando de la capa más interna, que es la retina. Ya habíamos dicho que la retina tenía dos componentes, uno que se llama neural y uno que se llama pigmentado. Ese componente neural es el sitio donde vamos a tener todas las células encargadas de recibir las señales que van a entrar por los medios refringentes acá en el ojo y van a recibir esa señal para transmitirla a el sitio en el sistema nervioso central donde la vamos a interpretar como una imagen. Desde que estas animacioncitas. Entonces, como vimos, tiene la retina, que es lo mismo que hablar de una túnica nerviosa, va a tener dos regiones. Está la neural o la visual, que va a tener fotorreceptores, que acuérdense que el fotorreceptor es la célula que recibe la señal, y va a tener tejido nervioso. Corresponde más o menos a la, pues, o corresponde a la mayoría de la retina, y sobre todo, pues está ubicada en la parte posterior. Y tenemos una región ciega, que esa región ciega es la que está aquí como más adelante, y simplemente está formado o llega hasta el epitelio del iris y el cuerpo ciliar. Si ya vemos histológicamente cómo está constituida la retina, miren que la retina tiene un montón de células interconectadas. Las más importantes son las células fotorreceptoras, que se llaman conos y bastones. Los conos y los bastones van a ser los fotorreceptores encargados de recibir la señal luminosa, interpretarla y ya transmitirla por este otro montón de capitas. Entonces, miren, la retina tiene 10 capas entre somas neuronales, axones y dendritas. Entonces, en unas partes solo vamos a tener axones, en otras partes vamos a tener solo somas neuronales. Y de ahí se les va dando como el nombre a cada una de las capitas. Tenemos un área que se llama hoja externa, que la hoja externa es la que está en relación con la coroides. Que acuérdense que la coroides es esa túnica intermedia del ojo que es muy vascularizada. Entonces la capa externa es la que está ahí inmediatamente por debajo de la coroides. Lo primero que me voy a encontrar es un epitelio que se llama epitelio pigmentado y también es pigmentado para protegernos de cualquier noxa del medio ambiente. Después lo que me voy a encontrar es la capita de fotorreceptores, las células que van a recibir esas señales luminosas que se llaman, acuérdense, conos y bastones. Los conos son los fotorreceptores encargados del color y los detalles, mientras que los bastones son los fotorreceptores que se encargan de la visión nocturna. Ya después nos vamos a encontrar una zona que se llama membrana limitante externa y una primera capa de somas neuronales que se llama capa neuronal o nuclear, perdón, externa, que tiene los núcleos de los conos y los bastones. Entonces, en la primera capita que se llama como hoja fotorreceptora, tenemos las dendritas de esas células. Después nos vamos a encontrar los núcleos de las células
Y después me voy a encontrar una capa que se llama plexiforme externa, que miren que tienen las prolongaciones axonales de los conos y los bastones. Después hay una capa que se llama nuclear interna, donde voy a encontrarme unas células bipolares, otras que se llaman amancrinas, otras que se llaman células horizontales. Todas esas células, miren que hay varios núcleos de cada una de esas células, están soportando y también están transmitiendo la información. Estas son las que conoceríamos como interneuronas, que si ustedes se acuerdan, entre la neurona que recibió el estímulo y la neurona que finalmente lleva el estímulo a algún sitio, hay unas interneuronas y esas interneuronas están formando redes neuronales que finalmente van a terminar alcanzando la membrana limitante externa en ya la capa de fibras nerviosas o de axones que se van a dirigir hacia el nervio óptico. Entonces, miren, a mí no me interesa que se aprendan las 10 capas de la retina, o sea, yo no les voy a preguntar cuál es la capa número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, no me interesa. Sí me interesa que tengan súper claro qué es un cono y qué es un bastón, que como les acabo de decir, son fotorreceptores, cuál es la función de un cono y cuál es la función de un bastón. Y que simplemente esos conos y esos bastones reciben la información, se transmite a través de unas interneuronas que están localizadas en diferentes partes de la retina y finalmente se van a alcanzar unos axones que ya constituyen el nervio óptico. Que acuérdense que el nervio óptico es un par craneal que finalmente se va a cruzar en el quiasma y va a llevar la información al sistema nervioso central. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Entonces miren, en la imagen de la izquierda tenemos un diagrama de exactamente lo que acabamos de hablar. Entonces, tenemos las células pigmentadas, los fotorreceptores, y si ustedes ven a la derecha está el diagrama ya histológico de un paciente pues real, de una retina, donde ustedes vean morados en los sitios donde tenemos las capas nucleares, los núcleos. Donde ustedes no vean morado son o prolongaciones axónicas o dendríticas de cada una de esas poblaciones celulares que finalmente están llevando la información al nervio óptico. Entonces miren otra vez una imagen histológica. Esta sería la limitante interna. Células ganglionares, por acá tenemos el epitelio pigmentado, si acá estamos viendo fotorreceptores, estaríamos viendo los conos y los bastones, y así se van organizando cada una de esas interneuronas hasta alcanzar el axón del nervio óptico. Eso en cuanto a la retina. Miren que no está como tan difícil. En la retina nosotros vamos a encontrar, miren esta imagen de la derecha, esto es una fotico de un fondo de ojo. El fondo de ojo se hace a través de un aparato que se llama otoscopio y yo por la pupila ingreso con una luz y una cámara y voy a ir a ver la zona más posterior del ojo, que acuérdense que es la retina, ¿cierto? Esto es lo que se va a ver en un fondo de ojo. Entonces hay dos regiones especializadas. Una que se llama fóvea, una zonita que se llama fóvea y el disco óptico. Y yo pues voy a encontrar estos en los vasitos de la retina, son vasos arteriales. Entonces así se debería ver un fondo de ojo. Un fondo de ojo es importante, pues como saber cómo se ven, porque a ustedes en situaciones de emergencia les puede servir para ver si hay edema cerebral. Entonces, se vería algo como papiledema y eso indica que hay que actuar rápido después de algún accidente porque hay probablemente se está acumulando o sangre o líquido en el sistema nervioso central que está aumentando presión intracraneana y eso puede comprometer la vida del paciente. Entonces eso ustedes lo van a ver en un fondo de ojo. Esto es lo que ustedes están viendo en un fondo de ojo y uno en un fondo de ojo puede identificar como estas dos regiones especializadas.
el disco óptico y la fóvea. La fóvea es esta zonita que están viendo acá como más grisácea y es el sitio de mayor agudeza visual. En este caso, estaríamos como si estuviéramos en la retina, en estas células ganglionares o estas células como pasando la información. Y tenemos el disco óptico, que es el sitio, pues si estuviéramos en las capitas de la retina, ya estaríamos en el sitio donde se van a formar las fibras o los axones de las células ganglionares y donde se va a formar el nervio óptico. Entonces la fóvea es el sitio de mayor agudeza visual y ya el disco óptico son las fibras de los axones del par craneal, que ya se está yendo pues como para el sistema nervioso central. Como el disco óptico ya no tiene células fotorreceptoras, acuérdense que estos solo son los axones, células fotorreceptoras yo solo voy a tener donde tengan núcleos o dendritas. Acuérdense que el axón ya no es capaz de recibir estímulos, solo es capaz de transmitirlos, porque el impulso se da de manera unidireccional. Ese sitio se conoce como punto ciego, también, para que lo tengan como presente. Claro. Entonces miren que en la porción posterior, que también podemos denominar papila, y por eso es que cuando yo hago un fondo de ojo y veo alteraciones en la región del nervio óptico, tengo que pensar que haya papiledema. ¿Qué es un papiledema? Que esta zona por donde el nervio óptico está saliendo está edematizada, hay aumento de las presiones, entonces se ve como protruyendo hacia el ojo y eso tiene que hacernos prender las alarmas. Miren esto como se ve histológicamente, todas estas que ustedes están viendo acá son fibras del nervio óptico, o sea, ya la 10ª capa de la retina, están perforando todas las capitas del ojo, entonces aquí tenemos a la coroides, a la esclera, en una zona que se llama área cribosa, que está por aquí, el nervio óptico lo perfora, y ya, miren lo que pasa, el nervio óptico de un ojo llega al quiasma óptico, el del otro ojo llega al quiasma óptico y se cruzan. Finalmente, para llegar a las zonas del cerebro donde se va a interpretar esa imagen, pues que se está viendo. Entonces miren que se interpreta como en el lado contralateral. Y miren que el nervio óptico está conectando al globo ocular directamente con el cerebro. Por eso es que al hacer un fondo de ojo, yo obtengo información tan valiosa y no se les olvide entonces esta imagen para cuando hagan un fondo de ojo, tengan claro qué es lo que deberían ver. Finalmente, el globo ocular como tal, que es lo que hemos visto todos, pues no, este día yo creo que nos hemos demorado solo una clase, va a estar protegido por unas estructuras que mencionamos como la primera vez que hablamos de ojo, que son la conjuntiva, que la conjuntiva es una mucosa. Acuérdense que cuando yo les hablo de mucosa, les estoy hablando de el epitelio y el estroma que soportan al ojo. Entonces es una mucosa muy delgadita que está recubriendo toda la superficie interna de los párpados. Entonces si ustedes se virtieran el párpado, van a ver que hay una mucosa rosadita vascularizada en contacto con el globo ocular. Esa es una estructura o el párpado es fundamental para que la córnea no se ulcere. Cuando no hay parpadeo, no hay lubricación, cuando el ojo se queda abierto mucho rato, la córnea es, como ustedes saben, no tiene vasos. Entonces va a sufrir un montón si no se mantiene en movimiento como la sangrecita que está alrededor y empieza a ulcerarse. Por eso es que una úlcera de la córnea es relativamente fácil que se produzca si no hay parpadeo. Entonces, ¿quién está evitando las úlceras? Esta mucosa delgada que recubre la superficie interna del párpado.
Y estructuralmente o microscópicamente vamos a ver que se constituye por un epitelio estratificado cilíndrico con muchas células caliciformes que producen moco. Esto como para mantener lubricado el ojito. Y la lámina propia con puro tejido conectivo laxo. Y ya tenemos las glándulas lagrimales, que son distintas, como las glándulas que encontramos en la conjuntiva. Esas lagrimales van a ser unas glándulas túbulo-acinares, cerosas, que van a tener más o menos 12 conductos excretores. Ellos van a desembocar por debajo del párpado superior y ahí van a producir ese líquido ceroso que son las lágrimas. Entonces, digamos que cualquier glándula que produzca una secreción cerosa se va a sentir y va a tener el aspecto de las lágrimas. Ese es como el ejemplo perfecto de una secreción de una glándula cerosa. Mientras que las de las conjuntivas son mucinosas, son glándulas distintas. Entonces, miren, estas serían todas las estructuras que me están protegiendo el globo ocular como tal. Entonces, ustedes en cada párpado pueden identificar 3 regiones. Está la región cutánea, pues que es donde veamos piel en los párpados. La piel de los párpados es una piel muy fina, va a tener o va a estar constituida como en su parte más profunda por algo de músculo esquelético y es por eso que yo voluntariamente tengo la capacidad de decirle cuándo cerrarse y cuándo abrirse, ¿cierto? Porque acuérdense que el músculo esquelético es el que es voluntario y va a estar rodeado, o digamos que ese músculo esquelético que rodea los párpados se llama orbicular de los párpados. Después tengo una región interna conjuntival, que sería esta rosadita que ustedes están viendo acá en la imagen, que es la que está en contacto con la córnea, con la esclera. Y digamos que esa zona es la que acabamos de mencionar, que tenía las glándulas seromucinosas y el epitelio cilíndrico con células caliciformes, serían estas. Esta rosadita que ustedes están viendo acá, que está tanto en párpado superior como en el párpado inferior. Eso se conoce como la mucosa tarsal o el tarso. Yo les voy a escribir acá. Entonces, si les hablamos de la mucosa tarsal, o si ustedes semiológicamente en algún momento tienen que describir una lesión en esa mucosa, ya saben que la van a describir como mucosa tarsal y es puro tejido conectivo. Y en ese punto vamos a encontrar esas glándulas mucinosas que se llaman glándulas de Meibomio y esas son las glándulas que se pueden inflamar y generar lesiones como un orzuelo, por ejemplo. Que no sé si han visto alguna vez pues un orzuelo. Las glándulas se llaman Meibomio. Las glandulitas que están ahí como en la mucosa tarsal. Acuérdense que si les hablo de mucosa tarsal, les estoy hablando de esta mucosa rosada que está en contacto con la esclera y como con el ojito. Puede tener aproximadamente de 20 a 25 glándulas esa mucosa. Y ya tenemos el borde libre de los párpados, que el borde libre de los párpados es este borde que estamos viendo aquí, donde se implantan las pestañas, que va a estar entonces constituido como por una transición entre piel y mucosa tarsal. Miren que es como una especie de curvita. Arriba sería piel, abajo sería mucosa tarsal y en el vértice tendría las pestañas. Esas glándulas o estos pelitos, estas pestañitas, van a tener asociadas otras glándulas distintas que se llaman D6, pero con Z. Digamos que esas serían como las únicas diferencias con la mucosa tarsal. Listo. Entonces, miren, este sería el conducto lacrimal. Acuérdense que las glándulas lacrimales desembocan aquí en el vértice
de los párpados, la secreción es serosa, tenemos las de meibomio en la mucosa tarsal que producen una secreción mucinosa, tenemos las de 6 que están acá en las borde libre donde se insertan las pestañas y ya tenemos en el párpado también las de meibomio. Todas estas estructuras cada una va a tener un epitelio distinto. Acuérdense que el párpado es un epitelio, pues es una piel, entonces es un epitelio escamoso, plano, con queratina. Ya hablamos de que la mucosa tarsal tiene un epitelio con células caliciformes, pues, estratificado cilíndrico con células caliciformes. Y el borde libre va a ser una transición entre la piel o el estratificado plano con queratina y el tarsal, y que cambian un poquito los tipos de glándulas, pero en general van a ser unas glándulas serosas, sobre todo las lagrimales, y unas glándulas mucinosas, que son las del tarso y las de la inserción de las pestañas. Eso todo va a estar soportado en un tejido conectivo con fibroblastos, con colágeno, con fibras elásticas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y todo simplemente va a estar protegiendo al ojo. Entonces, ¿cuál es la función de todo esto? De las glándulas, tanto las serosas como las mucinosas, de la mucosa tarsal, de las pestañas, de la piel del párpado, es proteger al ojo para que sus partes más externas, que son la córnea, que acuérdense que está aquí por encima del iris, y la esclera, que son los que están en contacto directo con el medio ambiente, puedan soportar, pues, digamos que todas las noxas, que cuando yo les hablo de noxas me estoy refiriendo a todos los componentes que puedan llegar a ser dañinos para el cuerpo, y mantener la refringencia y la capacidad de permitir el paso de la luz. Acuérdense que todas estas estructuras tienen que ser o tener la capacidad de tener una transparencia suficiente para que los rayos de luz alcancen las porciones más profundas del ojo. O sea, esto ustedes saben que es un espacio vacío, que el que se acomoda es el iris, lo abre o lo cierra según las necesidades de luz que tengamos en este momento, pues como para ver. Pero esa refringencia es la que nos permite ver. Por eso es que si hay alguna enfermedad de la córnea, alguna alteración en el iris, alguna alteración en el lente o en el cristalino o en la acomodación del lente, no vamos a poder ver, por más que las células de la retina, que son las que se encargan de recibir esa señal, estén funcionando, si no hay manera de que entre la luz y que pase por todas estas estructuras, no va a haber estímulo que ellas puedan recibir. Entonces, estas estructuras que están como en contacto directo con el medio ambiente tienen que estar súper bien protegidas. Y las están protegiendo todas estas estructuras anatómicas que están alrededor del ojo. Y hasta acá terminamos como con la parte de todos los órganos de los sentidos. Entonces hablamos de mucosa olfatoria, de el oído y del ojo. Esos tres temas, más lo que veamos de cerebelo ahorita, que es muy cortico, como muy puntual, sino que como que no lo vimos al principio, y me parece importante que por lo menos tengan algunas nociones de cómo está constituido el cerebelo, entrarían para el último quiz que tengan conmigo. Entonces, de órganos de los sentidos, todo claro. Listo. Entonces, miren, el cerebelo es este órgano que está relacionado con todos los mecanismos de coordinación, ajustar y controlar el movimiento, modulan, digamos que la información que están recibiendo de la médula espinal y del tallo cerebral, la integran y le dicen al cuerpo dónde están parados, hacia dónde se van a mover, como que coordinan todo eso, todas esas momentos a la hora de la movilidad, ¿cierto? Y de saber o de tener claro
cómo están organizados mis órganos que necesito pues como mover. Entonces digamos que dentro de sus funciones principales van a estar el de regular el tono muscular, la postura, están encargados también de algunos reflejos medulares y de regular el movimiento. Y al parecer tienen algo que ver con la neuroplasticidad y el aprendizaje motor. ¿Saben qué es neuroplasticidad? Una idea. Ya les han hablado de eso. Bueno, si no responden nada, asumo que tienen súper claro qué es neuroplasticidad. Entonces, digamos que el cerebelo va a estar constituido por dos hemisferios. Un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, va a estar separado por una estructura que se llama vermis y va a tener en sus porciones como laterales estas protrusiones que se llaman flóculos, este y este. Entonces vamos a tener dos hemisferios, el vérmix que los separa y esas protrusioncitas a los lados. Va a tener como una constitución similar al encéfalo, entonces vamos a tener sustancia blanca y sustancia gris. Y el cerebelo va a tener muchas más neuronas, inclusive que el cerebro, uno lo vería como más chiquito. Lo que pasa es que va a estar plegado, entonces eso hace que se vea más compacto, pero tiene casi 15 billones de neuronas y su peso corresponde al 40% de todo el cerebro. Su corteza, o sea, la corteza del cerebelo, va a estar constituida más o menos por 6 capas, unas capas que van a estar muy mal definidas, pero que entre ellas vamos a encontrar varias poblaciones celulares y esas poblaciones celulares, las más importantes son las piramidales, son las que ustedes más van a escuchar como del cerebelo. Entonces, miren, la sustancia gris del cerebelo va a estar constituida por 3 capas. Hay una capa externa que se va a llamar molecular. En esa capa molecular, que sería en esta foto histológica esta, vamos a encontrar la mayoría de los axones de las células granulares, que son también un tipo de células que hacen parte del cerebelo. Pues miren aquí como las 6 capitas que yo les digo que están como mal delimitadas. Entre esas 6 capas del cerebelo vamos a encontrar estas poblaciones celulares. Hay unas que se llaman horizontales, unas que se llaman granulares, unas que se llaman estrelladas, unas que se llaman piramidales. Para mí las más importantes son las piramidales, son las que cumplen como la mayoría de funciones del cerebelo. Y cada una de esas poblaciones celulares, miren que van a tener o sus dendritas, o sus axones, o sus somas en diferentes partes del cerebelo. Entonces, igual, yo les voy a pedir que me digan qué células están en la capa 5, qué células están en la capa 3, no me interesa. Solo que sepan que en todas esas capas histológicas hay varias poblaciones celulares que simplemente funcionan como interneuronas, neuronas que reciben la información y neuronas que transmiten la información. Y que de todas esas células, la más importante son las de Purkinje, que inclusive esa capita de células de Purkinje es supremamente, son células súper grandes, digamos que yo creo que son las neuronas más grandes que tenemos en todo el sistema nervioso, que se van a localizar en una parte específica del cerebelo y que tengan supremamente clara la función del cerebelo, o sea, para qué tenemos este órgano aquí localizado en la fosa posterior del cráneo y que no solamente pues tenemos como el cerebro, sino que también hay enfermedades entonces donde los pacientes van a tener movimientos erráticos, donde los pacientes no van a tener la capacidad de permanecer en una posición y que en ese orden de ideas hay 3 estructuras en el cerebro que se encargan de darnos propiocepción,
de coordinación del movimiento, que son el oído, el sistema vestibular, el cerebelo y los ojos. Entonces, que si ustedes tienen un paciente con una alteración en el equilibrio, en su capacidad de saber dónde está parado, tienen que evaluar esos tres sistemas, o el cerebelo, o el sistema vestibular, o el sistema ocular, y definir cuál de los tres es el que está enfermo. Entonces, para que sepan que la coordinación de esos tres órganos los van a ayudar a enfocar a esos pacientes que tienen alteraciones en el equilibrio, en el control de los movimientos, en la coordinación, y eso se hace según pruebas semiológicas, pues que ustedes ya verán cuando vean semiología. Entonces, listo. Miren que hoy la clase estaba súper cortica. Estas diapositivas están completicas en SES virtual. Yo creo que no sé si me corrigen, este examen es presencial ya o lo van a hacer virtual, ¿qué les han dicho? Profe, no nos han dicho nada hasta ahora. Ah, bueno, Laura. Entonces voy a averiguar, le voy a preguntar a Diana si es presencial. Yo creo que ese día nos conocemos. Si no, qué pesar, yo los voy a ver